Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy en este marco incomparable que nos brinda la Fundación Ramón Areces con dos compañeras, dos mujeres amigas y científicas en el campo de la investigación en cáncer. Judith Jiménez de la Universidad de Yale y Victoria Sanz Moreno de la Universidad Queen Mary de Londres, quien nos dará su ponencia magistral. Judith es bioquímica y genetista, como he dicho, trabajando en la Universidad de Yale. Además de esto, es presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, ECUSA, y vocal de la Comisión de Atracción de Talento y Política Científica de la Asociación de Científicos en el Exterior, de Raíces. Ha sido una de las 75 mujeres líderes seleccionadas para el programa Homeward Bound HB5. Victoria Sanz Moreno es licenciada en Química, máster en Bioquímica y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Cantabria. Ha realizado sus estudios entre el 2005 y el 2010 postdoctorales con el profesor Chris Marshall en el Instituto del Cáncer, de Investigación en Cáncer en Londres. Ha optado a una beca o disfrutó de una beca Marie Curie postdoctoral y en 2008 recibió el premio de investigación del 40 aniversario de Applied Biosystem and European Associations for Cancer Research por sus estudios sobre la metástasis o diseminación de las células cancerosas. En el 2011 estableció su grupo de investigación independiente con la prestigiosa Cancer Research UK, Career Development Fellowship en el King's College de Londres. Sentimos estos anglicismos, pero son las nomenclaturas de estas instituciones, con lo cual no queremos perder la identidad de ellas. En 2015 se fue altamente elogiada por el Instituto de Investigación en Cáncer en el Reino Unido como embajadora científica por medios de comunicación. En 2018 ha sido nombrada también CRUC, que son las siglas de este centro de investigación, World Trust Fellow, y se unió como catedrática de Biología Celular del Cáncer al Barts Cancer Institute en la Universidad de Londres, Queen Mary. Ha tenido distintos premios, que para ser breves nos vamos a saltar en esta ocasión, pero he de decir que también dirige un grupo de investigación de 10 personas dedicadas a entender cómo las células de cáncer más agresivas son capaces de diseminarse por el cuerpo, es decir, estudia la metástasis sobreviviendo al ataque del sistema inmune y cómo evaden también estas terapias antitumorales. Y por último, bueno, pues está también con ustedes yo misma, que soy Eva Ortega Paíno, directora del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, aquí en Madrid, y secretaria general de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, Raíces. Sin más, voy a hacer una breve introducción al tema que vamos a tratar hoy, que es el cáncer. Este diálogo lo hemos titulado La cronificación del cáncer, un reto del siglo XXI. Unas pequeñas pinceladas para decir que el término cáncer agrupa a una variedad de enfermedades genéticas, que no hereditarias en todos los casos, cuya característica común es la división celular sin control con la capacidad de invadir tejidos adyacentes y que, llegando el caso, pueden adquirir la propiedad de viajar a través de la sangre y el sistema linfático, asentándose e invadiendo otros órganos. Estas células, en palabras del científico Carlos López Otín, son egoístas, inmortales y viajeras. A día de hoy, 1 de cada 3 individuos sufren de cáncer, pero se espera, según datos de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que para el 2040 sean más o menos 2 de cada 3 personas. Los factores de riesgo son variados y hablaremos de esto durante nuestro debate. Entre ellos, por supuesto, factores genéticos, pasando por el envejecimiento, la longevidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, las infecciones víricas, la obesidad, la exposición a sustancias tóxicas, así como nos hablará en su ponencia las radiaciones ultravioletas en el caso del melanoma. Lo que también sabemos es que a día de hoy el 50% de los enfermos de cáncer consiguen un tratamiento contra esta enfermedad, que si no llega a curarse sí que se cronifica, es decir, viven con ella a lo largo del tiempo sin que esta enfermedad les lleve a la muerte. Y así es como hemos llamado a nuestro diálogo la cronificación del cáncer. Y sin más dilaciones vamos a presentar
a nuestra ponente magistral, a Victoria Sanz Moreno, que nos va a hablar de un tema fascinante que es la función del citoesqueleto de actomiosina como diana terapéutica en cáncer. Bienvenida a las dos, el suelo es tuyo, Victoria. Muchísimas gracias, Eva, por invitarme hoy a estar aquí. Es un absoluto placer poder hablar de nuestro trabajo y espero que lo disfrutéis. Pues para entender el citoesqueleto de una célula de cáncer tenemos que entender primero las proteínas que lo regulan. Y estas proteínas es una familia que se llaman ROGTPasas, que muchos grupos de investigación han descubierto que tienen un papel fundamental regulando muchos aspectos que son importantes para el cáncer, como por ejemplo pues, la proliferación, la iniciación del tumor, la invasión y la metástasis, la resistencia a fármacos, pero también cómo las células de cáncer evaden al sistema inmune, cómo se forman los vasos y cómo reprograman su metabolismo. Por tanto, entender estas rutas de señalización es muy importante, cómo se activan estas proteínas si la célula de cáncer ve pues, ligandos o factores de crecimiento o incluso si hay cambios físicos en la estructura de la matriz, como por ejemplo el colágeno que rodea los tumores. Y mi grupo tradicionalmente ha estado muy interesado en una GTPasa en particular que se llama RO, que una vez que está activa a través de estas señales que recibe desde fuera de la célula, pues es capaz de interaccionar con otra proteína que se llama RO quinasa. Y esta quinasa lo que hace es fosforilar. Todas las quinasas tienen una actividad enzimática de fosforilar en distintos sustratos, pero muy importante, fosforila miosina. Y miosina, una vez que está activa, genera lo que llamamos la contractilidad de actomiosina y cambia el citoesqueleto de la célula de cáncer. Y eso es fundamental para que esa célula ahora pueda moverse por el cuerpo, pero también que pueda proliferar y otros cambios que hemos estado estudiando nosotros y otros investigadores. A la vez de cambiar el citoesqueleto, estos cambios en estas proteínas lo que producen es que la célula esté en un estado distinto, la célula de cáncer, un estado transcripcional distinto, es decir, los genes que expresa van a ser diferentes y esto le va a dar unas características especiales para sobrevivir mientras se disemina por el cuerpo. Una vez que hemos cambiado el citoesqueleto, las células de cáncer pueden adoptar múltiples configuraciones que le ayudan a diseminarse. Pueden retener los contactos con otras células de cáncer, lo que llamamos movimiento colectivo, o pueden estar completamente individualizadas y estar separadas las unas de las otras y moverse por el cuerpo como células, como una sola célula. Y para todos estos procesos es importante tener el nivel adecuado de actomiosina, ¿de acuerdo? Por tanto, creemos que es crucial entender cómo se regula la actomiosina y cuando hay una hiperactividad de esta ruta de señalización y tenemos muchísima contractilidad en la célula de cáncer, vamos a ver un estado del que os voy a hablar hoy, que es la célula de cáncer, la llamamos ameboide. Es una célula que pues tiene unas propiedades muy especiales, es muy invasiva. Por tanto, hemos propuesto durante varios años ya que habría un grupo de terapias o de drogas o de fármacos que podrían inhibir la actina o la miosina y que deberían darse a los pacientes para prevenir la metástasis. Y los hemos llamado agentes migrastáticos, en contraposición a agentes citostáticos. O sea, esto bloquearía la migración y la invasión y esto pues, podría inhibir actina o miosina o RO quinasa, que es la quinasa que está debajo de RO. Nuestro laboratorio trabaja mucho en melanoma. ¿Por qué? Porque es un cáncer muy agresivo, muy invasivo. Y entendiendo el melanoma nos ayuda a entender la invasión y la diseminación de otros muchos cánceres. Pero además es un cáncer cuya incidencia está aumentando desafortunadamente, con lo cual queremos entender cómo podemos parar ese aumento. El melanoma se desarrolla a partir de la célula que está en la piel que se llama el melanocito, que en teoría es una célula muy buena porque lo que hace es producir melanina para protegernos de la radiación ultravioleta. Pero una vez que la célula, el melanocito está transformado y empieza a proliferar de manera descontrolada, adquiere rápidamente la capacidad de invadir el tejido sano y acceder a los vasos, tanto linfáticos como sanguíneos, y diseminarse muy rápido por el cuerpo. Por tanto, creemos que es muy importante evitar a toda costa esta
excesiva radiación ultravioleta, quemarnos cuando estamos en edades tempranas, sobre todo que no salgan ampollas, y para ello pues hay muchas cosas que podemos hacer, pero una que es bastante fácil es aplicar protección solar y no tomar el sol en las horas más fuertes del día. ¿Cómo estudiamos melanoma en el laboratorio? Pues tenemos muchas líneas que se han establecido, líneas celulares de pacientes de melanoma que donaron en su día tejido. Y cuando ponemos estas líneas a crecer en matrices que recapitulan la piel, mayoritariamente trabajos con matrices de colágeno, porque eso es de lo que está compuesto, el colágeno es una proteína fundamental en la piel, en la dermis humana. Veis que muchas de las células de melanoma tienen esta configuración, son células muy redondas con estas protuberancias que parecen como ampollas, las llamamos blebs, y que le ayudan a moverse, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros hacemos estudios en ratones, en los que podemos utilizar microscopía intravital, vemos que en el borde del tumor hay muchas células que se están moviendo, que se están yendo de ese tumor, lo vemos aquí en colores, y cuando clasificamos el tipo de movimiento que usan, vemos que la mayoría de esas células son ameboides, o lo que llamamos ameboides en torrente, es decir, que se están siguiendo unas a otras, una detrás de la otra, como veis aquí. Y cuando miramos en los tejidos la actividad de miosina fosforilada, tenemos anticuerpos que nos pueden decir si esta proteína ahora está activa, vemos que en el tejido del ratón las células de melanoma que se diseminan tienen mucha fosfomiosina en la zona cortical de la célula, muy parecido a lo que vemos en el colágeno, cuando las ponemos en colágeno. Y cuando miramos en pacientes, que es digamos, lo más importante, este es un marcador de invasión en pacientes, veis que en el centro del tumor hay varias células que tienen, el rojo indica gran actividad de fosfomiosina, pero lo que está claro es que en el frente invasivo, en el borde del tumor, hay mucha más actividad. Todas las células tienen fosfomiosina activa. Y esto coincide donde encuentran la matriz, donde encuentran el colágeno estas células para invadir. Por eso nos parece tan importante estudiar estas células en matrices complejas como el colágeno. Si miramos con más detalle, este trabajo fue hecho por Óscar, un postdoc en el laboratorio que tiene mucha experiencia en patología digital. Él puede marcar en el tejido de pacientes, podemos ver cuáles son las células de melanoma, las vemos aquí, y que tienen mucha miosina activa. Y veis aquí que son células que se han individualizado con respecto a lo que es el borde del tumor, aunque también vemos que hay algunas que retienen la capacidad de invadir como grupos. Pero hay una gran mayoría de células que ya están en este estado, en esta configuración que llamamos ameboide. Por tanto, hemos dedicado como laboratorio muchos años a entender estas células utilizando lo que llamamos técnicas de ómica, para determinar una huella molecular de estas células. ¿Qué genes, o sea, qué transcriptoma, qué proteínas, o sea, qué proteoma y fosfoproteoma y qué metabolitos, el metaboloma de estas células? Esto nos puede dar a entender algunos puntos débiles de estas células que nosotros podemos después atacar en la clínica, pero también marcadores para decir o determinar qué pacientes tienen o podemos detectar la presencia de estas células. Y hemos aprendido mucho utilizando la ómica, no solo que están en esta configuración, que esto es más pues una técnica de biología celular, pero hemos visto todos los, digamos, factores que promueven este comportamiento. Y las GTPasas, de las que hablaba, pues son muy importantes, y la actina y la miosina las regulan este estado con otros muchos elementos. Hemos descubierto que no solo estas células son muy migratorias e invasivas, sino que gracias a la ómica que hemos realizado, vemos que tienen la capacidad de evadir al sistema inmune, son inmunomodulatoras. Y eso es gracias a que tienen elevados niveles de algunas proteínas, determinados factores de transcripción, que nos dan digamos, un concepto de transcriptoma, que favorecen la inmunosupresión. A la vez, hemos visto que estas células son resistentes a terapias, a distintos tipos de terapias, y voy a hablar un poco sobre este tema, que es muy importante en la clínica, y que tienen propiedades de células de madre en cáncer. Y esta es una característica de muchas células de cáncer que son resistentes a terapia.
Por otro lado, lo que tienen muy bajo es el metabolismo de las especies de oxígeno reactivas. Y esto también es una característica importante porque lo podemos explotar también en la clínica. Y no creáis que estas células solo se encuentran en melanoma, las hemos encontrado en diversos cánceres epiteliales, hemos publicado algunos trabajos en cáncer de hígado, pero tenemos muchos datos ahora que están sin publicar en otros cánceres como en cáncer de mama o en cáncer de páncreas. Gracias a estos estudios de ómica descubrimos algo importante y es que, como os comentaba en la diapositiva anterior, estas células tienen muy bajo el metabolismo de las especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, si damos antioxidantes, que sería lo contrario, si damos antioxidantes a células de melanoma, lo que hacemos es aumentar su contractilidad, su actomiosina, y aumentar la invasión, que lo hemos medido en estos ensayos en los que podemos ver cómo las células de melanoma invaden el colágeno y les hemos dado antioxidantes en el otro lado de la cámara en la que medimos invasión. Con lo cual, esto tiene unas repercusiones importantes porque hay mucha gente que está tomando suplementos de antioxidantes y nosotros creemos que esto no es recomendable, sobre todo en pacientes que ya tienen melanoma. Vuelvo al concepto de agentes migrastáticos porque de nuevo creemos que todo lo que nosotros encontremos en el laboratorio tenga una aplicación, una potencial aplicación en la clínica. Pero para que algo tenga una aplicación en la clínica, primero hay que demostrarlo en un modelo preclínico. Y aquí estamos utilizando un modelo de ratón en el cual podemos seguir la progresión del melanoma. Hemos inyectado melanoma de ratón en la dermis de estos ratones y lo podemos seguir en el tiempo, cómo crece, veis aquí, porque tenemos una tecnología de tomografía computerizada. Estas células de melanoma, si les damos determinados isótopos radiactivos, podemos seguir su crecimiento. Veis aquí que en el tiempo ha crecido mucho el tumor. Sin embargo, también veis otras formas de señal endógena, que esas no son del tumor, sino del isótopo, que también se acumula en otros tejidos. En el tiempo que hicimos este experimento, después de ver que el melanoma formaba un tumor primario, también vimos una metástasis espontánea al pulmón y al nódulo linfático. Lo vemos aquí claramente. Tenemos un tumor primario y tenemos metástasis espontánea al pulmón y al nódulo linfático, que esto ocurre también en humanos, con lo cual es un buen modelo preclínico. Pero ahora quiero que os fijéis qué pasa si echamos el inhibidor de ROCK kinasa, que sería nuestra terapia migrastática. Vemos una reducción dramática en la capacidad no solo del tumor de crecer, pero de diseminarse a esos sitios lejanos que son el pulmón y el nódulo linfático, y lo hemos cuantificado aquí. Con lo cual, el concepto de digamos, terapia migrastática queda aquí probado, por lo menos a nivel preclínico. Pero claro, necesitamos marcadores de estas células para saber quién podría beneficiarse de estas terapias. Y gracias a la ómica tenemos una serie de observaciones importantes sobre estas células. Primero, si están en el borde del tumor, serían capaces de interaccionar con el tejido sano, principalmente con las células del sistema inmune que van a ser reclutadas al tumor en cuanto éste está creciendo. Entonces tenemos un modelo aquí de melanoma que es muy ameboide, que tiene mucha fosforilación de miosina, lo veis aquí, lo podemos medir con anticuerpos, y que es muy metastásico, puede producir metástasis fácilmente. Este modelo lo comparamos con otro en el que las células de melanoma son menos ameboides, tienen menos potencial para formar metástasis y tienen menos fosfomiosina. Y si vemos lo que están secretando, lo que están, digamos, dándole a otras células, lo que le están secretando, si miramos a la proteómica, es un montón de factores que tienen el potencial de ser inmunomoduladores. Y cuando miramos con cuidado estos factores y leemos un poco la literatura al respecto, vimos que había muchos factores que podrían afectar a unas células del sistema inmune en concreto, que son los monocitos y los macrófagos. Los monocitos es la célula que da lugar al macrófago. Los macrófagos en cáncer tienen distintas funciones. Pueden matar a las células de cáncer o pueden ayudar a las células de cáncer a crecer, a diseminarse y a muchas otras cosas. Entonces, con el medio que estas células estaban secretando, con todos estos factores, se lo dimos a monocitos humanos sanos y las células ameboides tienen un potencial de reclutar monocitos sanos, pero después los diferencian a macrófagos que empiezan a expresar estos marcadores que tenemos aquí, que son CD163 y CD206. Estos marcadores, según la literatura, son claros marcadores de macrófagos pro
tumorigénicos que van a ayudar al tumor. Y Mirela en el laboratorio hizo muchos experimentos, pero os muestro uno que yo creo que es muy sencillo. Yo cojo el medio que están secretando las células de melanoma, se lo doy a monocitos sanos y puedo diferenciarlos a macrófagos que pueden tener distintas propiedades. Si a los monocitos les damos interferón gamma y lipopolisacárido, estos monocitos diferencian a macrófagos que llamamos clásicos. Estos matan a las células de cáncer. Lo vemos aquí. Ponemos a los monocitos y a los que ahora son macrófagos junto con las células de melanoma y se mueren. Las células de melanoma están muriéndose, que es lo que queremos. Este es un buen tipo de macrófago. Ahora, si el monocito ha visto células de cáncer ameboides y les hemos dado medio derivado de células de cáncer ameboides, estos macrófagos ahora cocultivados con las células de melanoma protegen a las células de melanoma y no las matan. Están como creando una protección alrededor de ellas, estas células de melanoma. Entonces, si tú tienes un tumor con muchas células ameboides, van a promover que los macrófagos sean protumorigénicos. ¿De acuerdo? Importante, Mirela pensó, ¿podemos ver esto en pacientes? ¿Tenemos marcadores para detectar este comportamiento en muestras de pacientes de melanoma? Podéis ver aquí que lo que llamamos aquí el frente invasivo, las células se hacen muy redondas, las células de melanoma, ganan contractilidad, ganan lo que llamamos fosfomiosina, que es un marcador para nosotros de invasividad. Y es precisamente donde encontramos a estos macrófagos que son positivos para CD163 y CD206. Con lo cual, tenemos una región del tumor que es muy distinta, que es proinvasiva, pero que también es inmunosupresiva. ¿De acuerdo? Y os resumo aquí un poco el trabajo que Mirela desarrolló, en el cual vemos que el borde del tumor es muy diferente, las células de cáncer son distintas, tienen un citoesqueleto muy diferente, tienen mucha miosina. Y ella describió un mecanismo molecular por el cual la miosina activa a este factor de transcripción NF-kappa-beta, que se encarga de regular la expresión y la secreción de todos estos otros factores que son inmunomoduladores. Reclutan monocitos, los diferencian a macrófagos y estos macrófagos a su vez lo que hacen es proteger a las células de cáncer para que puedan crecer bien y en vez de matarlas, que es lo que deberían hacer, pero también promueven la proliferación de las células del endotelio, es decir, de los vasos. Esto podría ayudar a las células de cáncer a diseminarse también. Una vez que llegan al tumor secundario, también esto lo vimos en modelos de ratón, estas células de melanoma ameboides, gracias a lo que están secretando, alteran completamente el endotelio del pulmón y son capaces de colonizar ese pulmón y metastatizar. Por tanto, Mirela descubrió que gracias a la secreción alterada, estas células ameboides son capaces de no solo alterar los monocitos y los macrófagos, pero también la vasculatura en el tumor secundario. Esto fue muy interesante, pero en el laboratorio queríamos hacer algo incluso más, digamos, clínico y aplicado con respecto a lo que se tratan ahora los pacientes de melanoma. Y los pacientes de melanoma, la verdad es que han visto una mejora en el tipo de terapias que se les da. En la última década ha sido una revolución total, puesto que se descubrieron los oncogenes que están alterados o que, digamos, están mutados en pacientes de melanoma, y es la ruta de MAP kinasa. Hay mutaciones en BRAF y en RAS. Una vez que estos genes están mutados, hay una hiperactivación de la ruta de MAP kinasa, y por eso se desarrollaron inhibidores frente a esas mutaciones. Por otro lado, se desarrollaron también terapias que se llaman del punto de control inmunitario, que también este conocimiento recibió el premio Nobel muy recientemente. Las células de cáncer desarrollan la habilidad de inactivar las células, los linfocitos T, ¿de acuerdo? Expresan ligandos que inhiben a las células T. Por ejemplo, aquí veis PD-1 o PD-1, que una vez que está unido al PDL1 en las células de cáncer, la célula T deja de estar activa y ya no mata a la célula de cáncer, ¿de acuerdo? Por tanto, se han desarrollado anticuerpos que inhiben estos puntos de control inmunitario, anti-PD1, anti-PDL1, pero también en los nódulos linfáticos otro punto de control muy importante es CTL4.
y anticuerpos anti-CTLA4. Por tanto, ahora estos pacientes de melanoma van a recibir una combinación de estas terapias, tanto inhibidores selectivos como lo que llamamos inmunoterapia. Pero desafortunadamente la resistencia es un grave problema en la clínica. Aquí pongo un ejemplo clásico en el que este paciente respondió muy bien a una terapia de anti-BRAF, ¿de acuerdo? Un inhibidor de BRAF. A las 15 semanas todos sus melanomas estaban casi bajo control, pero a las 23 semanas regresaron, volvieron, ¿de acuerdo? Y cuando se hizo el análisis genético de esos melanomas, de esas lesiones, se vio que estas células habían, digamos, sido capaz de reactivar otra vez la ruta de MAP kinasa con nuevas mutaciones. Por tanto, esto, bueno, pues fue muy interesante, pero incluso más interesante el hecho de que se describieron otros tipos de resistencia que no se basaban en la adquisición de nuevas mutaciones, sino en cambios a nivel transcripcional. Estos eran grandes cambios que sufrían las células de melanoma para resistir a estas terapias. Y nos pareció de especial interés un concepto que se denominó de doble resistencia, es decir, un transcriptoma compartido entre los inhibidores selectivos de quinasas y el punto de control inmunitario. Pacientes que no respondieron a las dos terapias, puesto que empezaron sus células de melanoma a sobreexpresar genes, y cuando miramos qué genes eran, son genes que promueven la invasión y la metástasis, pero también la evasión del sistema inmune. Así que esto nos hizo pensar que si estos investigadores habían creado una huella molecular del melanoma resistente, ¿tenía algo que ver con nuestra huella molecular de las células ameboides que tienen mucha miosina? Y la respuesta es que sí, que estos transcriptomas eran muy parecidos. Las células ameboides de melanoma expresan genes que son comunes a las células resistentes a las terapias actuales antimelanoma. Y estos genes pues, son característicos de metástasis, de angiogénesis, lo que llamamos hipoxia, que también es un factor muy importante, es la falta de oxígeno, cambia también el metabolismo de las células de melanoma, y rutas de señalización que nosotros habíamos visto también son muy importantes para las células ameboides, como TGF-beta o NF-κB o STAT3. Pues si miramos a pacientes que no han respondido a terapia y queremos ver qué les pasa a las células de cáncer, pero también qué le pasa al microambiente tumoral, podemos ver en esta colección de tejido de pacientes que no respondieron a la terapia, es que ha aumentado la contractilidad. Fosfomiosina está elevada después del tratamiento, acordar que no han respondido a esta terapia. Hay más colágeno, hay más matriz en estos tumores. Esta matriz podría ser responsable de aumentar la contractilidad. Y si miramos a las células normales, ¿qué les ha pasado a las células del sistema inmune? Vemos que hay un aumento de los macrófagos que son positivos para CD206 y una nueva población inmunosupresora que son los linfocitos T reguladores que expresan este marcador que se llama FOXP3. Por tanto, tenemos un ambiente muy distinto, un microambiente, tanto la matriz como lo que son los componentes celulares en los pacientes que no han respondido a las terapias, que está asociado con un aumento en la contractilidad de las células de cáncer. Así que José en el laboratorio lo que intentó fue aplicar el conocimiento de que si ahora tienen mucha contractilidad estas células resistentes, pueden ser más sensibles a la inhibición de ROCK kinasa, que es una quinasa que podemos inhibir con un inhibidor de ROCK, como os he mostrado en unas diapositivas anteriores. Entonces, lo que hizo José aquí fue combinar en un modelo de resistencia a el inhibidor de BRAF. Como veis aquí, las terapias individuales no funcionan muy bien, pero si las combinamos, podemos tener una reducción significativa en el tamaño del tumor y estos ratones van a sobrevivir mejor. Y cuando miramos el tejido del tumor, vemos que fosfomiosina ha sido reducida, no completamente porque hemos usado una dosis pequeña del inhibidor de ROCK, pero también que tenemos un impacto en los macrófagos que son positivos para CD206 y que sabemos que son protumorigénicos. Tenemos una reducción bastante dramática de esta población de macrófagos. Si miramos en la resistencia a inmunoterapia, José crea un modelo aquí de resistencia a inmunoterapia, también le da estos anticuerpos frente a PD-1, a estos melanomas que están creciendo en estos ratones,
Y cuando ve que hay distintas respuestas, selecciona solo los que no responden, los llaman los que no responden, NR, y los vuelve a poner en un ratón y les vuelve a dar la terapia. Y así nos aseguramos de que son muy resistentes a esta terapia. Una vez que esto ha ocurrido, ahora puede empezar con una, y esta sería la situación en un paciente que, bueno, pues ha recibido varias dosis de inmunoterapia y no ha respondido. Ahora le podemos dar una combinación de la inmunoterapia con una baja dosis del inhibidor de ROCK. Y como podéis ver aquí, empezamos a ver regresiones de los tumores y empezamos a ver cómo estos ratones sobreviven mejor a la combinación de la inmunoterapia y el inhibidor de ROCK. Vamos a mirar a estos tejidos y como podéis ver aquí, la fosfomiosina está reducida, las células han cambiado de forma, el citoesqueleto se ha alterado, ya no tenemos estas células redonditas, pero a la vez también lo que hemos hecho es que lo que era la molécula inmunosupresora, PDL1, ha sido muy reducida por el inhibidor de ROCK combinado con la inmunoterapia. Las células de cáncer no son las únicas que expresan este PDL1. Los macrófagos positivos para CD206 también expresan este PDL1 y con la combinación de la inmunoterapia y el inhibidor de ROCK podemos reducir mucho esta molécula inmunosupresora también en los macrófagos. Y por último, los linfocitos T reguladores, que son positivos para FOXP3, se reducen con la combinación de inmunoterapia y el inhibidor de ROCK, como veis aquí. Esto creemos que es por el potencial que tiene ROCK o ROCkinasa de regular la secreción de todos estos factores inmunoreguladores y sobre todo TGF-beta. TGF-beta sabemos que es muy inmunosupresor y que induce FOXP3 en los linfocitos. Y vemos aquí que tanto en el modelo de ratón, si ponemos un inhibidor de ROCK, baja la expresión de TGF-beta, pero también en estas células de melanoma que hemos recibido de pacientes que son resistentes a inmunoterapia. Por tanto, José propone que cuando los pacientes de melanoma reciben estas terapias, no importa que sea de MAP kinasa o de inmunoterapia, existe una población de células que ha resistido a la terapia y que, lo ponemos aquí un poco, la terapia es un martillo, y que han cambiado su citoesqueleto, tienen mucha miosina, ¿de acuerdo? Y las hace más resistentes de una manera intrínseca, porque aunque no os lo enseño, os digo que tener tanta miosina les protege de estas especies de oxígeno reactivo, que son a veces muy dañinas para la célula de cáncer y las mata, pero al tener mucha contractilidad pues están protegidas. Y por otro lado, la secreción de factores inmunosupresores como TGF-beta cambia el microambiente tumoral. Así que si damos un inhibidor de ROCK, podemos reducir estos agentes que son, o estas células que nos están impidiendo que el sistema inmune funcione bien y ataque al cáncer, como son los linfocitos T reguladores y los macrófagos protumorigénicos. Con todos estos datos en el laboratorio empezamos a pensar que estas células ameboides con mucha miosina podrían tener propiedades de células madre, porque esto de ser resistentes a terapia y invasivos es característico de células madre de cáncer. Así que miramos otra vez a nuestra huella dactilar y a los genes que están regulados en las células ameboides y como podéis ver había está en rojo los genes que están sobreexpresados en las células ameboides y que tienen que ver con las células madre de cáncer y con otros tipos de células madre también. Y si ponemos un inhibidor de ROCkinasa o un inhibidor de miosina, que se llama blebistatin, podemos disminuir, que lo vemos en azul, disminuir la expresión de todos estos genes. ¿Y cómo medimos en el laboratorio que estas células tengan propiedades de células madre? Formando esferas, ¿vale? Y como veis aquí, la formación de esferas aumenta cada vez que les damos pasajes a estas esferas. En el pasaje 1 tenemos una capacidad de formar esferas, en el 2 aumenta, en el 3 las esferas son mayores y en el 4 incluso mayores. Y esto lo hemos visto en varios modelos de melanoma, que os pongo aquí algunos ejemplos. Cuando miramos qué le pasa a la actomiosina en las esferas, cada vez que se hacen mejores en formar esferas también tienen más fosfomiosina.
y cada vez son más proliferativas. Este es un marcador de proliferación que se usa mucho en el laboratorio. Vemos entonces que cada vez que la célula tiene más capacidad de célula madre, también tiene más contractilidad. Y si ahora disgregamos estas esferas y ponemos las células de melanoma en colágeno, como os había enseñado antes, vemos que lo que pasa es que de ser muy, muy elongadas, cada vez se hacen más redondas, tienen más fosfomiosina y empiezan a poner estas protuberancias que os enseñaba al principio, esta especie de ampollas o blebs que les ayudan a moverse. Y en pacientes, que es lo importante, podemos ver que en el borde del tumor, en el frente invasivo, lo veis aquí, las células se han hecho más redondas, tienen más fosfomiosina, pero también tienen marcadores de proliferación, con lo cual el borde del tumor es muy peligroso porque a la vez lo que podemos detectar es que tienen marcadores de células madre, como por ejemplo H1A1 y otros marcadores típicos de células madre de cáncer. Con lo cual, Irene en el laboratorio propuso que el borde del tumor, que el frente invasivo, puede tener más valor prognóstico que el centro, porque aquí ella detectó que la expresión elevada de este marcador de célula madre indica que el paciente va a tener una peor prognosis, que va a sobrevivir menos. Pero si hubiésemos mirado el centro del tumor, hubiéramos perdido esta información. Para complicar más todavía este tipo de interacciones, os enseño un ejemplo de un trabajo que hicimos en colaboración con Kebs Hotivala-Dilke en nuestro instituto, en el cual vimos que las células que están también en los vasos y que los rodean, que se llaman pericitos, las células que rodean el endotelio, tienen la capacidad de secretar también factores. Y hay determinadas circunstancias en las cuales el pericito es capaz de activar NF-κB, secretar también factores que activan la ruta de MAP quinasa, ROCK y miosina en las células del tumor y promueven el crecimiento tumoral. Con lo cual, tenemos que entender no solo lo que están diciéndole las células de cáncer a las células normales, sino también cómo las células normales reaccionan y le hablan de vuelta a la célula de cáncer. Y lo que tenemos que parar es esta comunicación, que lo que hace es favorecer, porque el cáncer siempre es, como decíamos al principio, es muy egoísta y siempre va a encontrar la manera de favorecer su propio crecimiento y diseminación. Por tanto, espero haberos convencido que en el borde del tumor están viviendo estas células de melanoma que son diferentes que en el centro del tumor y que tienen todas estas propiedades que son muy peligrosas de célula madre, de célula invasiva, que puede formar una metástasis, que es capaz de alterar el endotelio, que es capaz de inducir inmunosupresión y que resisten a las terapias convencionales antimelanoma. Por tanto, sabemos que los cirujanos que quitan el melanoma pues dejan un margen bastante amplio, pero nosotros proponemos, antes incluso de la cirugía, dar una terapia anticélula ameboide. Y hemos propuesto una serie de tanto marcadores como de posibles dianas terapéuticas que podrían servirnos pues, para atacar a estas células ameboides que se encuentran en el borde del tumor y que además nosotros y otros grupos estamos empezando a encontrar en muchos otros tumores, no solo melanoma. Y la ventaja del melanoma sería pues, que se podría hacer un inhibidor tópico que solo se diera en la piel, ¿verdad? Proponemos que estas células son muy plásticas, casi pues como una acróbata, porque tienen esa capacidad de evadir las terapias actuales, de eliminar las especies reactivas de oxígeno, de diseminarse por el cuerpo y de invadir el tejido sano. Tuvimos la suerte de participar en el primer ensayo clínico en humanos utilizando un inhibidor de ROCK kinasa en tumores sólidos. Desafortunadamente estos tumores, estos pacientes no se eligieron con ningún biomarcador, fueron pacientes que no habían respondido a otras terapias, mayoritariamente de cáncer colorectal. En este ensayo clínico no hubo respuestas a la droga, pero podemos ver que la causa por la que no hubo respuestas es porque la droga no llegó, la terapia no llegó a los tumores. Estos son los tumores que nosotros recibimos y hicimos, vimos a ver si la fosfomiosina había sido disminuida por el inhibidor de ROCK y como podéis ver en estos pacientes no ha disminuido. Por tanto, la conclusión es que no hubo respuestas porque la droga no llegó al tumor.
y lo que nos queda mucho trabajo por desarrollar otros fármacos mejores que inhiban esta ruta de una manera más específica y que no causen toxicidad. Bueno, pues con estos pensamientos quiero agradeceros a todos escucharme hoy, a mi laboratorio porque son fantásticos y también a los miembros que también han dejado el laboratorio y que han hecho un trabajo bueno, excelente, a nuestros colaboradores tanto en Inglaterra como en otros países, incluidos España, y a todas nuestras entidades financiadoras, sobre todo Cancer Research UK y a la Barts Charity, que nos apoyan de una manera incondicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por esta fantástica charla sobre el papel de la actomiosina en la invasión, en la metástasis celular. Y si ahora se nos une también Judith, pues empezaremos a hablar del tema fascinante que es el cáncer y estas propiedades que hemos hablado, ¿no?, que tiene para invadir otros tejidos que no es en donde se ha originado como nicho principal. Pero para que todos nos entendamos, me gustaría tratar temas en principio un poco más genéricos, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Judith si ella sabe, o tú, Victoria, qué tipo de cáncer es el más prevalente a nivel mundial. ¿A qué tipo de cáncer está enfrentada la población principalmente a nivel mundial? Bueno, cáncer de pulmón y de mama son grandes problemas. Buenas tardes a todos. Yo me uno a Victoria. Gracias por la charla, Victoria, me ha encantado. Muchas gracias a la Fundación Ramón Areces por siempre acogernos y gracias, Eva, por estar ahí haciéndonos preguntas y moderando también. Yo me uno a Victoria diciendo, no lo sé, pero, o sea, no sé los números, pero diría que cáncer de mama y cáncer de pulmón son los números unos. Y de colon también es un grave... Seguido cercano irá melanoma, ¿verdad, Victoria? ¿Perdona? Seguido de estos irá melanoma. Bueno, melanoma, pues dependiendo del país, claro, depende mucho del país y de la etnicidad del país, la incidencia es mayor o menor. En el norte de Europa, en el norte de América y en Australia la incidencia es mayor que en las partes en donde existe población que tiene más pigmentación. Pero en líneas generales puede ser del 5º al 7º cáncer más frecuente. Y de hecho, como ha aumentado tanto la incidencia, ahora se considera una epidemia, el melanoma. Pero bueno, si hablamos, también hay otros cánceres de piel que no son melanoma, que también son un grave problema porque estos son más comunes, pero no son tan agresivos. ¿De acuerdo? El melanoma es que es muy agresivo, por eso lo estudiamos para entender en general cómo se diseminan las células de cáncer agresivas. Y yo creo que ahí es donde dices ese punto de no solo la prevalencia o incidencia de ese cáncer, Eva, también, es cuántos casos de que tienen ese cáncer pueden curarse, ¿no? O pueden terminar en una cronificación de la enfermedad haciéndolo crónica y que sea de manera sencilla o llevadera. Entonces, he de decir que en cáncer de mama, excepto que sea un triple A negativo, la mayoría de los cánceres, si se diagnostican en un estadio temprano, es fácil de que el tratamiento ayude a que o bien desaparezca o bien sea un cáncer crónico llevadero, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, no es nunca llevadero, pero sí que la prevalencia a veces o incidencia es muy distinto al estadio en el que lo detectamos. Y yo creo que por eso, como ha comentado Victoria, el cáncer de colon tiene gran incidencia, pero tenemos buenas técnicas o técnicas suficientes para detección. Lo mismo el cáncer de mama. Pero hay otros cánceres, eso es como melanoma, que es difícil diagnosticarlo en estadios tempranos, y lo que lleva a que, pues eso, normalmente hay metástasis, normalmente hay baja respuesta a tratamientos o tienes que hacer multiterapia. Y ese es un poco los dos números que nos encontramos de cáncer, ¿no? La prevalencia e incidencia, cuántos tenemos de ese tipo y cómo de graves son. Efectivamente, como vosotros habéis señalado, todo depende también de cada país, ¿no? La incidencia
la morbilidad y la mortalidad en cáncer, ¿no? Si hablamos en géneros, y evidentemente por sexo serían cáncer y próstata, como bien habéis mencionado. Si se habla como población, pues aquí en España está ahí a mano, como decía Victoria, entre el colon y el pulmón, ¿no? Yo quería preguntaros, y hemos mencionado también, hoy en día se habla muchísimo de medicina personalizada, pero ¿qué me podéis decir del diagnóstico de precisión? Porque si hay algo que podría favorecer el tratamiento, serían este tipo de marcadores tempranos que nos ayuden a diagnosticar los distintos cánceres. ¿Qué sabes tú de esto, Victoria? Bueno, y luego Judith, en los distintos cánceres que estamos hablando. ¿Cómo va el diagnóstico de precisión? Bueno, pues digamos que es un área que yo creo que necesita más gente dedicándose a eso, porque realmente el problema que tenemos muchos modelos en el laboratorio de lo que es una enfermedad más agresiva y no tenemos tantos modelos tempranos porque no hay tanto material. Y entonces digamos que entender la enfermedad temprana es más difícil, bueno, lo hacemos peor casi. Y es muy importante porque lo que sí que sabemos es que si tú te pillas el cáncer en las etapas tempranas, puede ser absolutamente curable y tiene un pronóstico muchísimo, por ejemplo en melanoma, si lo pillas a tiempo, el 90% de la gente se cura. Ahora, si se ha diseminado, ahí esto, pues ya lo que decimos, la supervivencia a los 5 años puede bajar al 30% en vez del 90%. Por tanto, debemos dedicar más tiempo y energía, los investigadores, los gobiernos, a encontrar estos marcadores tempranos. En melanoma, pues, el tema es que el 30% de melanoma pues, proviene de una lesión que ya existe, por ejemplo, de los moles que tenemos en la piel, pero otros melanomas que salen de nuevo, el 70%, pues esos no los hemos visto, ¿verdad? Aún así, chequearse la piel frecuentemente es muy importante, sobre todo si tenemos cosas que están cambiando en nuestra piel y que nos pueden indicar que algo ha pasado ahí, ¿no? Pero en temas no invasivos, pues lo ideal sería pues, desarrollar pues, análisis de sangre o de orina que nos dieran información sobre esos marcadores tempranos, que hay mucha gente investigando, pero que igual necesitamos más. Y por eso estos cambios del citoesqueleto que yo estoy describiendo y que otra gente está viendo, pues podrían servirnos si realmente han ocurrido ya en células que están en la sangre y que las podemos detectar en células que están en el torrente sanguíneo, pues este sería nuestro futuro objetivo, sería detectar estas células en sangre lo antes posible, porque creemos que son muy agresivas. No sé si Judith quiere añadir algo. Yo añadir algunas cosas que voy a capturar de lo que has dicho, Victoria. Yo creo que está muy bien. A nivel de prevención y a nivel de esa prevención asociada a un tipo de cáncer, buscando esos marcadores, es difícil para los científicos, yo creo, asociar un marcador único a un tipo de cáncer. Tenemos el caso con cáncer colorectal. Ahí sí que hay varios marcadores o varias mutaciones o alteraciones en determinados genes, como sabemos, APC. Pero en otros es como una batería. Cambian muchas cosas, es como, no sé si como una partitura, hay muchas notas que forman esa partitura, así sirve como analogía. Sí que sabemos desde hace 30 años que hay cambios genéticos o mutaciones que alteran y que básicamente participan en todos los tumores. Sabemos P53, que es el guardián de nuestro genoma y se encuentra en casi todos los tumores. Sabemos de otros que son hereditarios y genéticos, como BRCA, que es con lo que yo trabajo, y sabemos, pues hay paneles descritos de unos 20 genes y lo que se llama, pues eso, el análisis genético, que cualquiera de nosotros no lo podemos hacer y podemos saber el estado de esos genes. Pero saber cómo esas mutaciones pueden alterar o iniciar ese tumor, como ha dicho Victoria, es un poco desconocido. Ahora yo creo que hay mucha investigación, al menos en Estados Unidos, donde yo estoy, trabajando con lo que se llama, y perdonad el anglicismo, ahora lo traduzco, cell-free DNA. Es buscar dentro de tu sangre DNA o ADN en español que se escapa de ese tumor inicial.
Lo que pasa es que va a estar mezclado con otro ADN de tus células normales. Entonces, la manera ahora de detectarlo es mejorar esa tecnología para poder detectar moléculas pequeñas de ese ADN que se han mutado del tumor. Y así saber esos marcadores, que no va a ser solo uno, van a ser unos cuantos, y ayudar a que esa medicina personalizada, ese tratamiento característico que vaya dirigido a ese tumor pueda ayudar. Hay muchos esfuerzos, como ha dicho Victoria, hace falta siempre más dinero, hace falta gente que lo haga, hace falta mentes que puedan llevarlo a cabo. Yo diría que no hay un marcador único para un tumor y que inteligencia artificial también, y lo añado aquí, inteligencia artificial está ayudando a un poco recoger toda esa información que puede venir de melanoma, de la investigación en melanoma, de la investigación en cáncer de mama, de la investigación en cáncer de páncreas y poder unificarla de alguna manera. Todos buscamos ese marcador mágico que nos va a ayudar a los científicos y a los clínicos y a los pacientes para dar un tratamiento y que además el paciente responda. Pero yo creo que hay como dos respuestas. Una, es difícil esa prevención para poder dar el tratamiento, y dos, cuando encontramos tratamiento es difícil que no se nos escapen los tumores con una resistencia a esa terapia. Entonces yo creo que son esos dos puntos de inflexión que tanto Victoria como sé que tú, Eva, como yo, nos gustaría que hubiera más respuestas. Bueno, aquí yo me gustaría hacer sacar una lanza, ¿no?, a favor, como ha dicho Victoria, de las muestras, ¿no?, del papel de los biobancos en el cual trabajamos, y hacer también puntualizar respecto a tu comentario, ¿no?, de este DNA circulante, de estas células que escapan, que es importantísimo aumentar estos biobancos enriqueciéndolos con muestras de biopsias líquidas, ¿no?, porque hasta el día de hoy siempre hemos esperado, ¿no?, a tener un tumor sólido donde poder estudiar estos perfiles, ¿no?, estas mutaciones, esta expresión. A día de hoy, como tú bien has dicho, Judith, estos marcadores se pueden encontrar en algo tan sencillo como es un tubo de sangre. Entonces, moviéndonos por donde hemos empezado, me gustaría, ya tenemos, y yo había comentado al principio, los factores de riesgo, que son conocidos para todos. Ya nos ha dicho también Victoria cómo es capaz estas células, ¿no?, de sacar estas burbujas, estas vesículas para moverse. Y ahora lo que me gustaría es que tú, Judith, y luego Victoria también nos pueda contar con qué tipo de terapias. Victoria ha hablado en su charla magistral, ¿no?, que hay ciertos puntos como inhibidores a quinasas, a estas enzimas, ¿no?, que van a favorecer la fosforilación y por tanto las cascadas de señalización. Tú has hablado también de inmunoterapia, pero me gustaría que os adentráis un poquito más en este mundo que no es nuevo, pero sí que es muy puntero, que es el de la inmunoterapia, y que nos contaseis un poquito más sobre qué tratamientos tienen los pacientes a día de hoy. Yo puedo un poco añadir, básicamente lo ha dicho Victoria en su charla, se está trabajando con inmunoterapia en todos los tipos tumorales, no solo en melanoma, porque se ha visto, o sea, lo que se intenta capturar es qué exponen esas células cancerosas que nos pueden ayudar a que las convenzamos y las mandemos a degradación, a que se mueran de manera selectiva y no el resto. Entonces, decir que igual hace 20 años o así existía lo que era una monoterapia. Uno tenía un tumor, se trataba este tipo de tumor con un agente químico, vamos a llamarlo así, un agente farmacéutico, y se esperaba que el tumor desapareciera durante un periodo de tiempo, puede ser indefinido o corto. ¿Qué se ha encontrado en la clínica? Que hay una resistencia a todos esos fármacos iniciales que pueden ser radiación, y todos habéis oído de radioterapia, todos habéis oído de quimioterapia. Esos principalmente eran agentes únicos. ¿Y qué ha pasado ahora en esta nueva década? Yo creo que la inmunoterapia empezó hace unos pocos años. Es que hemos intentado entrenar al sistema inmune y ayudarnos de él. O sea, intentar utilizar nuestros recursos internos para hacer que el tumor desaparezca. Y esas son las terapias que están ahora en la clínica. Inmunoterapia tenemos los inhibidores de PD1 y PDL1, que son los que ha comentado Victoria. Tenemos CAR T-cells, ¿cómo lo traduciría? Perdona el anglicismo, células T, CART, y la idea es la misma, es entrenar para que reconozcan el tumor
y lo lleven a métodos de degradación. ¿Qué es lo que se hace también desde mi área? Yo hago menos de inmunoterapia, pero hago terapias que pueden afectar al ADN. Como sabemos, el ADN es la molécula de la vida y funciona muy bien en todas nuestras células hasta que deja de funcionar bien. Y lo que lleva es una inestabilidad genómica, que esa célula ahora tiene un ADN que no funciona bien y tiene avenidas para explorar y convertirse en una célula tumoral. Lo que podemos hacer es, desde la clínica, intentar dañar más ese ADN con distintos métodos para que así la célula también muera, en vez de llegar a un tumor o una vez llega a un tumor. Y lo que se hace es, pues eso, medicina más dirigida, lo que se llama terapéutica, dependiendo del tipo de tumor. Pues si tienes un tipo de tumor que va a responder muy bien a unos inhibidores que pueden dañar más el ADN, vas a utilizar esa, pero en combinación con otra que puede bloquear la proliferación. Y eso es de manera muy sencilla explicado. Por supuesto nos podemos meter en cómo funciona cada tipo de terapia, pero me gustaría invitar a Victoria a ver si quiere añadir algo a lo que he comentado. Sí, no, vamos, la inmunoterapia ha sido una revolución y es cierto que se está probando en todos los cánceres, pero de ahí de nuevo hemos aprendido muchísimo de melanoma. Y la cuestión importante aquí a mencionar, por qué melanoma responde tan bien, y es también parte por lo que lo estudiamos en el laboratorio. Al tener tantísimas mutaciones debidas a la radiación ultravioleta, nosotros tenemos que pensar que el sistema inmune, cuando funciona, es cuando reconoce algo extraño. Y el cáncer es algo raro, porque es nuestras propias células que han cambiado un poco. Entonces, a veces el sistema inmune no lo reconoce bien. Sin embargo, en melanoma es lo que llamamos inmunogénico. ¿Por qué? Porque al tener tantas mutaciones acumuladas por la radiación ultravioleta, la célula es bastante diferente. Y entonces, eso potencialmente hace que aunque no estuviera originalmente funcionando muy bien el sistema inmune, si les damos estas terapias, estaban ahí y las células T pueden reactivarse y atacar al tumor. El mismo principio ha funcionado muy bien en cánceres de pulmón. ¿Por qué? Porque el tabaco, que es una de las mayores causas que inducen cáncer de pulmón, también es un mutágeno que también induce una gran cantidad de mutaciones y de nuevo esas células son muy diferentes. Luego existen otros tumores en el otro lado del espectro, como por ejemplo páncreas, que son tumores que llamamos fríos. En los cánceres de páncreas pues hay muchísima matriz y pocas células de cáncer y pocas células del sistema inmune. Entonces, no hay mucho que reactivar ahí. Entonces, tenemos que encontrar maneras no solo de que el sistema inmune vuelva a funcionar, pero incluso de que penetre en el tumor y que ya no sea lo que llamamos un tumor frío. Y eso puede variar mucho en un paciente. Por eso tenemos que saber cómo es el tumor de ese paciente, sea de páncreas, sea de melanoma o sea de cáncer de mama. Tenemos que saber si es un tumor frío o caliente. Necesitamos marcadores de si hay la posibilidad de reactivar ese sistema inmune que ha sido un poco, pues, digamos, secuestrado por el cáncer. Pero yo creo que este área de conocimiento ha sufrido semejante revolución que no solo, o sea, os estamos hablando de las inmunoterapias principales, pero es que hay muchísimas, hay maneras ahora mismo en que se está tratando de inhibir, pues por ejemplo, estos macrófagos de los que yo os he hablado, que son macrófagos tumorigénicos. Hay otras células del sistema inmune que también a veces ayudan, que son los neutrófilos o las células NK. Entonces, tenemos una cantidad de información ahora para dar combinaciones que sean muy específicas para esa persona, sabiendo la configuración de su tumor, y no solo de su tumor, sino de su microambiente tumoral. ¿Cuáles son las células normales que han sido reclutadas a ese tumor? ¿Están funcionando bien? O si no están funcionando bien, ¿podemos reactivarlas con estas terapias? Yo creo que los marcadores, combinando con lo que dice Judith de terapia combinada, varias maneras de atacar con ese tumor, conseguiremos al final cronificar esos tumores. Hablando, bueno, haciendo un resumen de este tipo de terapias, parece cuando habláis vosotras que el cáncer es capaz de presentar, o las células cancerosas, a una cierta resistencia, como hacen también las bacterias a los antibióticos, ¿no? Que todos aprenden a buscar vías de salida para la supervivencia. Uniendo este tema que tú acabas de decir y que me parece fascinante, lo de los tumores fríos, calientes, o sea,
el conocer la entidad del tumor en sí, me gustaría haceros una pregunta. Es que contarais un poquito de qué va la medicina personalizada, que va focalizada personalmente al paciente en sí, y también que me digáis si es verdad que hay tantos cánceres como pacientes que lo sufren. Bueno, hablando un poco de esto de la medicina personalizada, simplemente decir que todos nosotros somos distintos, ¿verdad? Nuestra personalidad es distinta. Por supuesto, lo que pasa en nuestro cuerpo también es distinto, lo que pasa es que sigue unos patrones similares, como pueden ser en las células. Entonces, ¿qué pasa con esa medicina personalizada? Ahora mismo tenemos herramientas en los laboratorios para secuenciar nuestro genoma y el genoma de nuestro tumor, y podemos saber perfectamente qué mutaciones tiene. También tenemos una batería de tratamientos, de drogas que sabemos que esos tumores pueden responder, porque mutaciones en cierto tumor pueden dar una sensibilidad a un cierto tipo de drogas. Entonces, lo que intentamos hacer en la clínica, de la mano con de la ciencia básica, es intentar ir sobre esa lista de mutaciones, esa lista que puede ser en un tumor de mama, puede ser en un melanoma, y ver a lo que puede ser sensible, a lo que puede responder, llamaríamos en la clínica. Intentar asociar esos inhibidores de la mejor manera posible para la respuesta. ¿Por qué de la mejor manera posible? Porque tenemos que pensar también que esas drogas son tóxicas para nuestro cuerpo. O sea, cuáles ese paciente puede responder mejor, también cuáles se pueden tolerar mejor los efectos secundarios, y hacer esa combinación de drogas para poder ofrecer. Eso es medicina personalizada. La idea es crear una carta como creamos un menú en un restaurante. Si uno tiene X más Y, este es el tratamiento. Y a la respuesta que has dicho, Eva, yo me aventuraría a decir que sí, que cada tumor es distinto. ¿Y por qué me aventuro a decir eso? Porque todavía desconocemos todas las mutaciones que puede haber en un tumor y todavía hay mucha investigación que poner ahí. Estamos viendo que hay patrones que se repiten y estamos viendo que hay patrones que no se repiten. Y yo creo que cuanto más conocimiento tengamos de secuenciación de qué es una célula normal, y no solo secuenciación cuando hablo secuenciación del ADN, también conocimiento de ese proteoma que ha comentado Victoria, de ese metaboloma, de todos esos compuestos que funcionan dentro de nosotros, pues más fácil será para poder alcanzar nuestra meta, que es curar cáncer o hacerlo crónico para poder vivir con él. Yo quería añadir un pequeño detalle también, que incluso la medicina personalizada se puede aplicar para la prevención del cáncer, y en el caso de las mutaciones de BRCA que sabemos en cáncer de mama te predisponen a tener un riesgo mucho más elevado de cáncer de mama, pues una mujer, un hombre si tiene cáncer de mama, si tiene la mutación, puede decidir igual tener una mastectomía. Y yo creo que eso es un gran avance también, el saber que tienes una predisposición genética. Ciertos cánceres la tienen, pues un 10 o un 20% de los cánceres son por predisposición genética y no ambiental, pues tener la manera de prevenirlo con medicina personalizada. Fenomenal. Pues para ir acabando, porque ya estamos a punto de consumir nuestro espacio, me gustaría preguntarte, Victoria, sobre el proceso de metástasis en sí. Nosotros sabemos, y nos has contado excelentemente, que estas células que son inmortales son muy viajeras, se escapan de su nicho original, y nos gustaría entender un poco más si hay marcadores tempranos de estas metástasis y cómo estas metástasis, por qué se asientan en unos órganos y no en otros. Si nos puedes dar unas pinceladas de qué pasa en este proceso de expansión de este tumor primario. Bueno, el proceso de metástasis es muy complicado, de hecho es muy ineficiente, gracias a Dios. Es muy ineficiente, puesto que un porcentaje muy pequeño de las células de un tumor primario son capaces de adquirir esas propiedades. Entonces, tú piensas que tienen que invadir el tejido sano, tienen que, lo que llamamos, intravasar en la vasculatura, que puede ser linfática. Linfática es un poco más fácil, pero en los vasos sanguíneos es bastante difícil que una célula de cáncer se meta dentro, o sea, tiene que tener un citoesqueleto muy
muy diferente y de hecho esto es lo que hacen las células del sistema inmune. Las células del sistema inmune viajan por todas partes y nosotros tenemos esta teoría de que las células de cáncer lo que hacen es imitar a las células del sistema inmune en estas propiedades anómalas de, bueno, pues intravasarte, sobrevivir en la sangre o en los vasos linfáticos. Sobre todo en la sangre hay lo que digamos mucho estrés, hay estrés porque se está moviendo la circulación y además hay estrés oxidativo, pero sobrevive un porcentaje pequeño de células que son capaces después de sobrevivir en este segundo sitio al que llegan, que puede ser el pulmón, puede ser un nódulo linfático, puede ser el cerebro, puede ser el hígado, y establecerse ahí, sobrevivir en este sitio en el que, para empezar, no solo es que sea extraño, es que va a intentar rechazar a la célula de cáncer. Y solo esas células de cáncer que son capaces de adaptarse a ese sitio secundario y tener mecanismos de supervivencia y adaptación, por tanto es como un proceso evolutivo grande de estas células que tienen que cambiar para adaptarse a este sitio secundario y sobrevivir ahí, sobrevivir al ataque del sistema inmune y crecer un nuevo tumor. El melanoma es el tumor que puede formar metástasis en más órganos. Por eso también lo estudiamos, porque tiene una capacidad increíble de crecer en cualquier sitio del cuerpo. Otros cánceres tienen sitios muy específicos y no crecen en ningún otro sitio. Pero gracias a entender melanoma podemos entender igual por qué, por ejemplo, el cáncer de mama tiene esa capacidad alterada de colonizar el pulmón, que es un sitio común, o el cerebro, que también lo hace el cáncer de mama y el melanoma. Son dos cánceres que característicamente pueden alcanzar el cerebro. Entonces yo creo que entendiendo qué características tiene la célula de cáncer cuando llega al sitio secundario que no tenía en el primario, ahí también tenemos la posibilidad de bloquear esas rutas de antemano si tenemos esos marcadores tempranos, que ya te digo, a día de hoy estamos intentando encontrarlos, pero no los tenemos, no tenemos esa batería de información. Creemos que la ómica nos ha dado mucha información de lo que es una célula muy agresiva, pero todavía no tenemos la información de, al principio, ¿qué paciente se beneficiaría de tener una terapia antimetastática porque va a desarrollar esas células supermetastáticas? No lo sabemos todavía y eso es lo que queremos investigar en los próximos años. Podemos detectar muy pronto esos cambios para ya darlo como una medicina preventiva y así que no haya lugar a ese desarrollo de un tumor secundario. Y en melanoma esto es muy importante porque a veces no se encuentra ni el tumor primario. Se diseminó tan pronto que no hemos encontrado el primario y ya tiene una metástasis. Efectivamente. No sé si Judith quiere añadir última pincelada. Puedo añadir con esa pregunta grande que expones aquí, Victoria, de no sabemos cómo conocer esas etapas iniciales. Y es que tenemos que pensar cómo trabajamos en los laboratorios. Trabajamos con células que ya por sí tienen transformaciones. Entonces es muy difícil cultivar en el laboratorio tejido normal, por decirlo así. Y aunque utilizamos ratones, es verdad que los ratones son un poco distintos a los humanos. Y es verdad, melanoma es muy difícil encontrar ese tumor primario. Yo que trabajo en cáncer de mama y ovario, cáncer de mama es fácil encontrar el primario y encontrarlo en estadios muy tempranos. Aún así, los primeros pasos que esa célula normal toma para convertirse en normal en tumorogénica, no los conocemos. Y hemos empezado a trabajar con células normales, que diríamos del tejido mamario, pero es difícil. Y ahí es donde yo creo que la mayoría de los proyectos o los grupos de trabajo están poniendo un montón de esfuerzo, porque es la ventana más fácil para prevenirlo. Y como bien ha dicho Victoria, para saber si ahora podemos dar un tratamiento que puede prevenir ese inicio tumoral o esa progresión tumoral. Yo creo que cuando sabemos un factor de riesgo genético, como puede ser BRCA, BRCA, es fácil porque hay intervenciones quirúrgicas que podemos hacer, pero aún así tenemos que pensar que las intervenciones quirúrgicas son en mujeres de 30 años, cuando esperan tener familia y cuando puede afectar a su vida hormonal de manera muy influyente. Entonces son decisiones muy difíciles. Entonces la idea es buscar esas moléculas que nos pueden ayudar, esos marcadores, a utilizarlos en la clínica, a diseñar un inhibidor o diseñar un activador, si se puede, que eso es lo que menos hemos hecho en la clínica. Activadores
de rutas metabólicas o de rutas en la célula que pueden, por ejemplo, hacer que nuestro ADN esté más protegido contra la radiación ultravioleta, por ejemplo. Creo que tenemos que cambiar un poco esa manera de pensar, y es lo que pasó con inmunoterapia. De repente se cambió la manera de pensar y aprovechar ese aumento en conocimiento en los laboratorios de biología del cáncer para ayudarnos. Pues con este mensaje que habéis dejado, y aunque nos quedan un montón de cosas en el tintero que me encantaría dialogar con vosotras, como por ejemplo el papel de los antioxidantes y estos superalimentos que muchos, bueno, pues que a día de hoy nos están recomendando, ¿no? El uso de antioxidantes, que no parece que sea beneficioso para el caso del melanoma, otro tipo de terapias como la radioterapia y demás, ¿no? El tema del cáncer es fascinante, pero con esta esperanza de encontrar estos marcadores que nos den un conocimiento temprano de la metástasis, que quizá sí que será la forma de que el cáncer, la cronificación del cáncer, no sea un reto nunca más. Con esto os despido a ti, Victoria Sanz, por tu charla magistral, que ha sido eso, una charla magistral, a mi compañera y amiga de batallas, Judith, y dando las gracias también a esta colaboración que tenemos establecida entre la Fundación Ramón Areces, esta que siempre abre sus puertas a Raícex en sí, a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la Oficina del Español y, por último, pero no por eso menos, a la Fundación Rafael del Pino y a sus becarios. Muchas gracias por esta tarde de diálogos, ha sido un placer veros. Gracias. Muchas gracias.